Licenciado, compañeros presentes, este día nos corresponde al grupo 5 y 6 hablarle acerca de la balística forense. Hablemos acerca un poco de la historia. Empezamos remontándonos en el siglo III a.C., específicamente en Alejandría. Ctesibus inventó el invento es un largo tubo de metal que lanzaba proyectiles impulsados por el aire comprimido, proyecto que fracasó pues no conocía la pólvora. En el siglo VIII a.C. se encontraron inscripciones relacionadas con balística en las murallas de Jerusalén. Estos se vinculaban con los proyectiles lanzados por catapultas o equivalentes. En 1835 el arma de fuego era de abarca y los tiradores hacían a medida un molde a sus propios proyectiles. En 1856 se diseña el primer cartucho de pólvora. En el siglo XX otros investigadores fueron creando nuevos métodos de investigación. En 1917 aparece uno de los grandes pioneros de la balística forense, Charles E. White, de nacionalidad estadounidense, quien empezó a investigar, a visitar las fábricas de armas más importantes en Estados Unidos y posteriormente las europeas, solicitando los datos exactos de las características de las armas que fabricaban. La definición de balística es la ciencia que estudia todos los fenómenos relacionados con el comportamiento del proyectil de una arma de fuego, desde el momento del disparo y hasta su llegada al punto de impacto, es la opinión de Guzmán. Siendo una disciplina dedicada al estudio criminalístico, la balística desde el punto de vista forense comprende la aplicación de las leyes, principios técnicas y procedimientos de la ciencia a la resolución de los problemas judiciales. Es mucho más amplio. Podríamos decir que Robert Bark es la ciencia que estudia integralmente las armas de fuego, el alcance y dirección de los proyectiles que disparan y los efectos que producen. Como lo define la balística, es la ciencia que tiene por objeto resolver los problemas que se plantean en la investigación de aquellos hechos delictivos en los que se ha intervenido arma de fuego. La balística forense comprende todo lo relativo a la estructura y mecanismos y funcionamientos de cargas técnicas del disparo del arma de fuego, hasta que el proyectil abandona la boca del cañón, es decir, que estudia y analiza los fenómenos físicos químicos y los efectos adquiridos en el interior del arma durante el ciclo del disparo. Las tres etapas en el proceso de convección de la energía. La pólvora se descompone formando productos gaseosos al tiempo que se va liberando la gran cantidad de calor por la combustión de la pólvora. Las grandes cantidades de calor originadas en las altas presiones en la recámara del arma, obligando al proyectil a desprenderse de la avenida iniciando su movimiento. La acción que provoca la presión de los gases empuja al proyectil en la dirección del menor resistencia y la reacción que traduce en el proceso del arma. Elementos que intervienen en la balística forense internas tenemos principalmente el arma, siendo ese un dispositivo o un instrumento portátil ligero o pesado destinado a propulsar el espacio o uno o múltiples proyectiles por medio de la presión de los gases obtenidos a partir de la combustión o deflagración de la carga explosiva contenida en la munición. Estas se clasifican atendiendo en su forma de manejo. Las armas de puño, también conocidas como cortas, son aquellas que se han sido diseñadas para emplearlas normalmente utilizando en una sola mano sin apoyarla en otra parte del cuerpo, atendiendo a su sistema de disparo. Son aquellas en las que el ciclo de carga y descarga de la recámara se efectúan mecánicamente por la acción del tirador, estando acumulados los proyectiles en una almacén cargándose. A su vez se clasifican en semiautomáticas, que se trata del arma en que se necesita oprimir el disparador o gatillo para cada disparo, y automáticas son las que, manteniendo oprimido el disparador, se produce más de un disparo en forma continua, por ejemplo las ametralladoras, atendiendo su característica de su ánima. Animaliza son aquellas que se carece de su rayo o estrella. Ánima estriada
son las mayorías de las armas de fuego. Esto sirve para darle estabilidad al proyectil durante su trayectoria. Partes del arma de fuego. Una empuñadura, que es donde la persona que la utiliza la sostiene. Una cola del disparador es la que se conoce comúnmente como gatillo. Un cañón es la zona tubular que recoge el proyectil antes de ser expulsado. Martillo y aguja percutora. El martillo es la parte del arma que responde al estímulo de la cola del disparador por medio de una serie de resortes, y la aguja percutora deja de hacer una impresión sobre la parte inferior del casquillo, que es el objeto de estudio, también para poder identificar el arma que realizó el disparo en un hecho delictivo. Recámara. Esta parte va unida al cañón en una pieza sólida. Cargador es donde se aloja el proyectil antes de ser movidos hacia la recámara donde serán expulsados. Cierre. Una vez la munición está dentro de la recámara, el cierre la mantiene aislada para que salga el cañón. Espaldón es aquella parte que se recorre por el cargador, el arma o haber un disparo con el muelle del cañón. El muelle recuperador, que es aquel que hace que luego del disparo o el carga el arma, él se mueve para atrás por medio de un resorte. Munición o bala es el conjunto de elementos destinados para ser utilizados en un arma de fuego con el fin de lanzar al espacio uno o varios proyectiles. La munición, esto también se clasifican en munición semimetálica, que son los calibres pequeños que se adopta en la medida directa para denominar un calibre, expresando en el sistema métrico, decimal, milímetros, como el caso de la 9 milímetros. Munición metálica. Es obligado a nombrar su calibre porque es precisamente este concepto el que establece la relación entre aquel y el arma que lo dispara. Elementos que conforman una munición para arma de fuego. Proyectil. En el ámbito de la balística forense, el término es empleado para referirse a un objeto de forma regular lanzando en el espacio debido a la acción de la fuerza propulsora obtenida a partir de la combustión o de deflagración de pólvora contenida en la munición del arma de fuego. Concha o casquillo, elemento constituido de las municiones para arma de fuego, las cuales deben ser resistentes a temperaturas, oxidaciones y corrosiones. Fulminante, receptáculo que en la parte interna posee la mezcla fulminante para que enciende la pólvora y produce la ignición. Pólvora o agente combustible es el propelente o carga propulsora de la munición, cuya misión es impulsar a los proyectiles facilitándole el empuje necesario para que éste recorra su trayectoria. Trayectoria interna del proyectil. Según Cibra Vidrio, el proyectil tiene una secuencia así. El cartucho se encuentra alojado en la recámara. Al ser impactado, el detonador que contiene el fulminante reacciona generando una pequeña llamarada. Los granos de pólvora que están en el interior del cartucho comienzan a consumirse. El incremento de la presión de los gases termina por ocupar todo el espacio disponible. Hasta aquí con mi intervención. En cuanto al tema de la balística identificativa o comparativa, este tipo de balística también es conocida como la teoría de la transferencia, y esta revela que el delincuente deja en el lugar de los hechos lo que comúnmente nosotros podríamos llamar como su tarjeta de visita, y esto se debe al contacto que existe entre dos objetos, que es donde se produce una transferencia de objeto a objeto, pudiéndose posteriormente estudiar el efecto de tal contacto. Esto sucede a diario. Por ejemplo, en un contexto quizás un poquito más familiar para nosotros, cuando dos autos colisionan entre sí, se produce una transferencia de pintura del uno al otro debido al contacto que existió entre ellos. Ahora, lo mismo pasa entre el casquillo y el proyectil con distintos mecanismos del arma. Se produce también esta transferencia que sucede cuando colisionan dos vehículos, y se da esta transferencia pues, de materiales y señales que podrían ser cotejadas con el objeto
que las produjo. Y esto permite la relación y la identificación. También en términos muy generales podríamos hablar de la balística identificativa o comparativa como aquel método técnico científico que es capaz de manera certera de identificar los elementos balísticos relacionados con un arma de fuego que ha sido vinculada al cometimiento de algún tipo de hecho delictivo. Ahora, este tipo de balística parte de un principio general y este principio general nos dice que todas las armas imprimen características propias a los elementos no combustibles integrantes de la munición. Estos elementos serían como el proyectil, la concha y el fulminante. Esto se fundamenta en que para efectuar la acción de disparo intervienen una serie de piezas mecánicas y partes del arma que actúan sobre los elementos iniciador y contenedor de la concha, que serían la cápsula fulminante y la vaina, y sobre su elemento proyectado, que pues obviamente sería el proyectil. Las armas también tienen características individualizantes y únicas, y es a partir de ello que surge la pregunta, ¿qué características de este tipo tienen las armas? Y es que la identificación de un arma se basa en primer lugar en la coincidencia de las huellas o lesiones de clase a todas las armas de la misma marca y del mismo modelo, y fundamentalmente en la correspondencia en forma y ubicación de las microlesiones específicas o individualizantes, tales como las estrías y las microestrías que se pueden encontrar en el proyectil y las huellas de la aguja percutora y la aguja extractora que se encuentran en la superficie de la concha. Existen también elementos que dejan marcas en los cartuchos y en las balas, y estos elementos se producen cuando, por ejemplo, al disparar una munición, el arma deja impresos algunos de estos elementos únicos en el cartucho y el proyectil disparados. Las armas de repetición, al hablar de este tipo de armas, lo hacen en la extractora, la aguja percutora, el plano de carga, el cono de unión, el rayado de ánima del cañón. Todas estas dejan marcas especiales en la bala y en el cartucho. Ahora, en el caso de los revólveres, siempre sería la aguja percutora, el plano de carga, el cono de unión y el ánima rayada del arma. Eso más o menos en lo referente al tema de la balística identificativa o comparativa. Ahora, en el caso de la balística externa o exterior, podemos hablar de el tipo de balística que estudia la trayectoria del proyectil en el aire. Ahora, ¿por qué decimos que estudia la parte del proyectil durante su recorrido por el aire? Y es que, como podemos ver aquí en la diapositiva, dice que comprende la distancia entre la boca de fuego del arma y el orificio de entrada en el blanco. Por tanto, hay diversas situaciones que afectan el proyectil durante este trayecto. Y dentro de estas situaciones tenemos, por ejemplo, la gravedad, la resistencia del aire, la influencia de la dirección e intensidad de los vientos al momento de la percusión del arma y particularmente los obstáculos que le interpongan y que en definitiva son los productores de los rebotes que modifican la trayectoria original del proyectil. En el tema de qué estudia este tipo de balística, la pregunta es simple y a la vez un poco compleja, porque esta rama estudia los fenómenos que ocurren en los proyectiles lanzados. Es lo que mencionábamos al inicio, desde que abandona el plano de fuego del arma hasta que el proyectil logra impactar en un objeto o en su objetivo. Y básicamente lo que estudia es la trayectoria de este proyectil y la fuerza externa como la resistencia del viento, la humedad y todas estas circunstancias que actúan sobre el proyectil, sobre la velocidad del mismo y el alcance que tiene, así como también los ángulos de tiro y la fuerza de la gravedad
que actúan en la trayectoria del proyectil. En el tema de cómo se estudia la balística exterior, nos remontamos a la época del doctor Eugene Louis Doyen y la comisión Thomson, y es que el primero de ellos, el doctor Doyen, allá a inicios del siglo XX, se determinaba que la baja velocidad de los proyectiles y su gran calibre los obligaba a quedarse en el cuerpo al momento de impactarse el proyectil. Los de la comisión de Thomson, allá a inicios del siglo XX, también por los años 1903, hablaban de que se orientaba a investigar los elementos vulnerantes de las balas de distinto calibre, cuyo objetivo sería en gran medida determinar cuál arma de fuego era mejor para las fuerzas policiales de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, actualmente no se siguen estudiando aquellas variables que pueden ser de utilidad para mayor eficiencia de un proyectil. Pero ahora bien, todo esto nos da paso a hablar de los factores que imperan en la balística exterior, como en la trayectoria, en las fuerzas externas y ese tipo de situaciones de las que pasaremos a hablar a continuación. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Axel Israel Alvarenga Olmedo. En este caso pertenezco al subgrupo 5 y de lo que vamos a hablar ahora es sobre la trayectoria y todas las fuerzas que influyen sobre el proyectil al momento de ser, en este caso, disparado. Como vemos en la primera lámina, tenemos dos preguntas principales. La primera es, ¿qué es la trayectoria en el tema de la balística? Y en segundo lugar, ¿cómo influye el tema de la parabólica en la trayectoria? Pues bueno, empecemos con la primera pregunta, ¿qué es la trayectoria en la balística? Bueno, en principio, la trayectoria es el punto que tiene el proyectil al momento de ser percutado. En este caso, imaginemos un espacio donde el punto A es donde está el arma de fuego y el punto B está como por ejemplo, a unos 500 metros del punto A. Entonces, la trayectoria es el recorrido que el proyectil sigue desde el punto A hasta llegar a su punto B. Durante todo este recorrido, múltiples fuerzas influyen sobre el proyectil y pueden provocar que el mismo dé en el objetivo o no dé en el objetivo. Pero lo principal que tenemos que entender en cuanto a la trayectoria es que esa línea imaginaria que nosotros solemos trazar, o que cuando vemos ciertas fotografías en el caso de expedientes, cuando hemos tenido acceso a ellos, donde se habla, por ejemplo, de un homicidio y donde el arma utilizada para efectuar tal hecho fue un arma de fuego, a veces se hacen unos exámenes y donde se ve la trayectoria y donde se menciona que el proyectil se percutó desde un punto X, estaba a tanta distancia del sujeto, tuvo tal recorrido y por eso el proyectil impactó en el hombro, en el pecho, en parte baja del tórax, en el estómago, en una pierna, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo principal que se tiene que entender sobre la trayectoria en balística. Ahora estamos hablando en un punto general. Ahora, ¿cómo influye la parabólica en la trayectoria? Bueno, básicamente en el caso de la parabólica solo es una representación de la trayectoria en ciertos proyectiles. En este caso, por ejemplo, proyectiles pesados, balas de cañón, por ejemplo, como la imagen que se presenta, donde por el peso del proyectil, la fuerza con que iba a ser disparado, el proyectil no podía ponerse en una posición recta al objetivo como nosotros vemos cuando se apunta a un arma de fuego ligera, como puede ser una pistola de 9 milímetros, donde la mira tiene que estar encasada con el proyectil para nosotros poder dar en el blanco. En el caso de el tema de la parabólica, como hablamos, se trataba de proyectiles que por su peso tenía que efectuarse un disparo no recto, sino que desde un ángulo, por ejemplo, un ángulo de 45 grados o un poquito superior, para que lo que efectuara el proyectil fuera un recorrido de carácter parabólico, es decir, que del punto A hacía como una pequeña montaña para impactar en el punto B. Para ello vamos a verlo en la siguiente lámina. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo, tenemos que en este caso, como pueden ver en el ejemplo A, el proyectil
tiene de obstáculo en este caso una montaña y el punto B es la zona donde va a impactar el proyectil. Entonces estamos hablando de que un tiro parabólico sobrepasa 45 grados y que un semicurvo no sobrepasa los 45 grados. Entonces aquí es muy importante entender que en este tipo de proyectiles, incluso creo que lo podemos ver cuando se trata de películas de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un tipo de proyectil que se lanza, que son como una especie de bombas, donde el cañón en este caso, donde se va a introducir, está viendo al cielo, pero en este caso está movido de forma que el ángulo permita de que dicho proyectil se mueva en esta forma, es decir, se introduce el proyectil sale haciendo un tiro ya sea semicurvo o parabólico para llegar a su punto de destino, para atravesar o recorrer una mayor distancia e impactar en el objetivo. Entonces esto es lo que se ve en cuanto a la trayectoria en la balística. Tenemos los tiros, que son los normales, y luego tenemos ya lo que son los semicurvos o los parabólicos, pero en sí la trayectoria es esto. Yo aquí tengo una definición de la lengua española donde dice que la trayectoria la podemos entender como la línea descrita entre el plano o en el espacio por un cuerpo en movimiento, es decir, el punto que sigue ese cuerpo al moverse en el espacio físico que nosotros conocemos. También, en términos balísticos, definen a la trayectoria como la dirección y sentido que sigue el proyectil o los proyectiles desde que abandonan el plano de fuego del arma, es decir, al momento de tirar del gatillo, percutar el arma, el proyectil efectúa todos los componentes químicos para poder dispararse y luego hasta que impacta un objeto o objetivo en este caso. Entonces esa es la definición más básica que podemos encontrar de trayectoria. Ahora, lo que hablábamos anteriormente y como podemos ver aquí por ejemplo en estos ejemplos donde tenemos diferentes figuras donde se muestra ciertos puntos en cuanto a la trayectoria que se siguen desde un punto A hasta un punto B, que ya los vamos a explicar, pero bueno, en principio tenemos la trayectoria o la que se le denomina rasante. Lo que nos dice es que es aquel tipo de disparo donde el proyectil en el aire recorre el plano horizontal desde donde nosotros apuntamos la mira del arma de fuego sin pronunciar ningún ángulo así muy definido, y entonces podemos decir que la línea imaginaria que efectuamos desde donde nosotros disparamos hasta el punto que impacta sería recto. Evidentemente esto tiene sus variantes, sus excepciones, dependiendo de qué dispare, porque por ejemplo en el caso, y esto se puede ver mucho al momento de estudiar esto, depende de qué dispare. Así va a ser la trayectoria del proyectil. En este caso influye mucho el error humano, porque generalmente el humano es quien percute el arma. Si bien hay dispositivos electrónicos donde uno puede programar el disparo y automáticamente a computadora se apunta y se dispara, si bien existen este tipo de armas y las podemos ver en pruebas, cuando hacen pruebas de balística y etcétera, en el campo práctico, para decirlo de un modo... En el campo práctico es el ser humano quien porta el arma de fuego, es el ser humano quien apunta y es el ser humano quien dispara. Entonces, en esta situación de sacar el arma y apuntar, si bien es cierto, donde se apunta la mira no siempre va a ser la trayectoria donde va a impactar el arma, donde va a impactar el proyectil, porque aquí influye mucho el error humano, el estado físico en el que la persona se encuentre, la visión del sujeto que porta el arma de fuego, el ritmo cardíaco del sujeto que porta el arma de fuego, la cantidad de adrenalina, si le tiemblan las manos, si tiene algún problema congénito en los pies que le impide pararse de cierta forma y alcanzar cierto ángulo, si al momento de disparar se tropezó porque iba corriendo, si iba en un vehículo. Entonces todos estos factores externos siempre van a influir mucho en el tema de la trayectoria que recorre el proyectil, y es muy importante de verlos porque esto nos puede indicar a nosotros de cierta forma en un juicio cuando se pretenda probar el tema de la trayectoria de los proyectiles. Nos puede servir muchísimo para identificar el punto desde donde se disparó, cómo se disparó, y nos puede ayudar a acercarnos más a la verdad real, que es lo que buscamos
en el caso de esclarecer cómo sucedieron los hechos. Entonces aquí tenemos estas figuras. Entonces, aquí por ejemplo en la figura 1 se nos dice que esta flechita es el origen desde donde se inicia la trayectoria del proyectil al abandonar el plano de fuego, y este punto sería donde el proyectil aterriza. Como podemos ver aquí, es una figura un poco curvada. En la segunda figura tenemos una rama ascendente y nos dice que es el arco formado por la trayectoria y abarca al origen del vértice. Entonces tenemos el punto. Si pueden ver aquí, se eleva un poco más y baja. En la figura 3 aquí se nos señaliza que esta es la parte curva, o sea, esta es la parte de la elevación del plano recto, desde donde se percuta, sube, y esta es la parte de elevación del punto, el punto más alto de la trayectoria, y luego desciende. Y en la figura número 4, la rama descendente es el arco formado por la trayectoria. Entonces tenemos esto de acá, esta parte de acá ya es la descendencia del proyectil. Aquí tenemos ya otras figuras. En la figura 5, el punto de llegada, donde el proyectil pierde toda su fuerza, toda la fuerza remanente, y cae por la fuerza de atracción de la Tierra. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema, que son las fuerzas externas que influyen en el proyectil. Tenemos la figura número 6, el punto de caída, es donde el proyectil toca con un cuerpo, es decir, aquí sería el punto de caída. Imaginemos que el proyectil simplemente no impactó en nada, simplemente siguió recto. Y pues ya por la misma pérdida de la fuerza solo cae al suelo. O en su defecto, impacta con algo. Y por último la figura 7. El rebote es la desviación irregular que sufre el proyectil al chocar con un cuerpo duro en la trayectoria. Entonces imaginemos que se percuta aquí el disparo. El proyectil viaja todo esto, llega al punto más alto, desciende, pero supongamos que aquí hay una pared y el sujeto está aquí. Entonces al chocar aquí el proyectil, por ejemplo, con un ángulo de la pared donde había curiosamente un pedazo de hierro, entonces el proyectil se fragmenta, pierde la potencia, impacta en ese lugar, y lo que ocurre es un rebote del proyectil que puede ser ascendente hacia arriba o descendente hacia abajo. Entonces, dependiendo de dónde impacte antes de llegar a su objetivo, puede suceder esta situación. Ahora vamos a hablar sobre las influencias sobre el proyectil, y tengan en cuenta de que las influencias sobre el proyectil, las influencias externas, están muy ligadas a la trayectoria. No se puede hablar de trayectoria del proyectil sin hablar de las influencias externas que se generan sobre el proyectil, porque estas influencias externas pueden afectar la trayectoria de un proyectil. Entonces, si uno dispara desde un punto A y quiere impactar en el punto B, pues hay un montón de agentes externos, entiéndase humedad, gravedad, rotación de la Tierra, el peso mismo del proyectil, si el proyectil en sí mismo tenía defectos, si en la recámara de pólvora no había suficiente pólvora. Entonces, todo este tipo de situaciones pueden afectar un disparo. Veamos entonces las fuerzas externas e internas. Tenemos el impulso transmitido por la presión de los gases, la resistencia del aire, atracción de la gravedad de la Tierra, fuerza centrífuga, y tenemos la fuerza residual y continua. El impulso transmitido por la presión de los gases, este punto es precisamente cuando la persona efectúa la percusión del arma. Todo el agente químico que se encuentra dentro de un proyectil, todo ese agente químico, la pólvora y los demás compuestos, son los que le dan impulso al momento de que el martillo golpea el fulminante exacto, donde se efectúan los agentes químicos internos y sale disparado el proyectil. Entonces ahí mismo tenemos un impulso, y a este impulso le tenemos que sumar el cañón, porque el cañón influye mucho también en cuanto a cuánto impulso va a tener. Si es corto, tendrá un poco menos de impulso; si es largo, tendrá más impulso, porque es un recorrido ininterrumpido del proyectil, donde no le afecta nada más que solo la fuerza que generó el fulminante al estallar la pólvora dentro del proyectil, y se efectuaron los agentes internos o la presión de los gases internos que le dieron el impulso. Ahora, luego de que el proyectil se vea disparado, tenemos la resistencia del aire, que es uno de los primeros agentes que se opone a la trayectoria del proyectil, porque en un momento donde hay más viento, el proyectil tiende a desviarse más o menos, o tener menor alcance. Por ejemplo,
Si el viento en este caso nos está dando de frente y disparamos el proyectil, obviamente la resistencia del viento va a ir de frente contra el proyectil y lo puede frenar. Si el viento se mueve a la izquierda, el proyectil puede moverse y desviarse a la izquierda. Si el viento está hacia la derecha, el proyectil puede desviarse hacia la derecha. Entonces todos estos este agente externo, como es el viento, puede afectar. Luego tenemos la atracción de la gravedad de la Tierra. La atracción de la gravedad de la Tierra implica de que por el mismo peso del proyectil, que no son tan pesados, pero evidentemente al momento de dispararse estamos hablando de que está a una velocidad y que se busca que llegue al objetivo. Entonces el peso del proyectil sumado a la gravedad de la Tierra hace que el proyectil descienda. Entonces esa descendencia del proyectil hacia la Tierra puede provocar que el tiro pues no dé. Por ejemplo, imaginemos aquí, en esta imagen. Si lo ponemos en esta imagen, como podemos ver en esta curva, imaginemos que esta curva es la gravedad. Entonces si el proyectil lo disparo desde aquí, por ejemplo, y imaginemos que la gravedad de la Tierra sea extremadamente alta, el proyectil va a descender. En vez de seguir una línea recta, el proyectil desciende. Entonces la gravedad de la Tierra es muy importante al momento del disparo de los proyectiles. Tenemos la fuerza centrífuga, que no es más que la rotación del proyectil. Cuando nosotros disparamos un proyectil, que déjenme ver la siguiente lámina, no tenemos en las demás láminas esto, pero la fuerza centrífuga implica la rotación del proyectil. Cuando nosotros disparamos un proyectil, el proyectil no se queda en la misma posición donde estaba, por ejemplo, en el cargador. O sea, no se queda, no es una línea recta la que sigue el proyectil inamovible, sino que rota. Y esta rotación es la fuerza centrífuga que le ayuda con la resistencia del aire, le ayuda a romper un poco el aire para que no tener tanta oposición, pero evidentemente esto es poco realmente, o sea, puede ser poco dependiendo del proyectil. Entonces, si bien es una forma de que el proyectil oponga resistencia, la misma resistencia que el viento efectúa sobre él, pues siempre es un agente externo que va a influir. Entonces la fuerza centrífuga es esa rotación que el proyectil genera. Por último tenemos la fuerza residual y continua, que es la fuerza que el proyectil todavía maneja por la combustión pequeña de ciertos gases, pero que ya es lo residual. O sea, es la fuerza continua con la que se impactó y es con la que se dirige todo el trayecto hasta impactar en el objetivo. Otra cosa que influye mucho es el tema de la velocidad. Como entendemos nosotros, la velocidad es la magnitud física que expresa el espacio recorrido por el proyectil. Se mide en unidades de tiempo, se mide en segundos en este caso, y es afectada por diversos factores. Agentes externos: viento, gravedad, humedad, entre otras cosas. Entonces la velocidad es a la que va el proyectil. Es lo que vemos acá. El impulso transmitido por la presión de los gases es lo que le da la velocidad al momento de ser disparado el proyectil. Es la fuerza que tiene. Entonces, esta velocidad es lo que le va a permitir recorrer una distancia promedio. En este caso, cada arma de fuego que maneja determinados proyectiles tiene una distancia promedio, que es lo que va a recorrer un proyectil. Por ejemplo, no es lo mismo una pistola 9 milímetros que un fusil como los que porta la Fuerza Armada. El recorrido que va a efectuar el proyectil del arma de fuego al que va a recorrer en el caso del fusil de la Fuerza Armada es totalmente distinto, porque son diferentes tipos de proyectiles, tienen diferentes agentes químicos dentro que les da el impulso, que les da la velocidad. Las fuerzas externas oponen menor resistencia, en el otro oponen más. Entonces todo esto se mide en el tema de la velocidad. Y en la siguiente lámina tenemos, en el caso de la dispersión, ya vamos a hablar del tema de la velocidad en la siguiente lámina. En el caso de la dispersión, son las variaciones de la trayectoria que un proyectil tiene para impactar en el objetivo, y la dispersión generalmente la vamos a ver cuando se trate de fusiles de asalto, creería yo, donde se trata de proyectiles continuos, es decir, que no es 1, 1, 1, sino que son 30
o 20 proyectiles por segundo. Entonces aquí tenemos un mayor rango de sprite, un mayor rango de dispersión al momento de impactar en el objetivo. Entonces también esto lo podemos ver en el caso de escopetas de perdigones, porque evidentemente no va a ser lo mismo si el sujeto está cerca de nosotros y disparamos una escopeta, donde todos los perdigones van a impactar exactamente en un punto cerrado, que si lo hacemos desde una distancia lejana, como ya veíamos en clase en una de las filminas que se nos presentó, donde está una escopeta y donde está el sujeto a 3 distancias diferentes. Entonces en la distancia 1 todos los proyectiles o todos los perdigones impactan en un punto central. En la distancia 2 los perdigones impactan en una distancia un poquito más regada del cuerpo del sujeto, y en la distancia 3 pues ya pocos perdigones impactan en el sujeto. Entonces aquí tenemos un marco de dispersión que podemos ver. Lo que les decía, alcance eficaz y alcance máximo en base a velocidad y en base a diferentes temas de resistencia. Por ejemplo, un arma calibre 22 corta, su alcance máximo es de 1000 metros. Una calibre 22 larga tiene 300 metros más que la corta. Entonces aquí vemos el tipo de calibre y tenemos el cañón del arma corta, larga. Por ejemplo, un rifle largo son 1600 metros de alcance máximo, tomando en cuenta resistencia, proyectil, fuerza. Una 9 milímetros Parabellum, 2800 metros. Una 9 milímetros corto o Kurz, 1600 metros. Una 38 especial, 2000 metros. Una 357 Magnum, 2500 metros. Una 5.56 milímetros, 2500 metros. Y una 7.62 por 51 milímetros, 3000 metros. Entonces tenemos milímetros y metros. Entonces acá vemos el alcance máximo de este tipo de calibre de armas. Bueno, acá termina el tema de lo que vienen siendo agentes externos que pueden influir sobre el proyectil. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo que tengo preparado para que veamos. Lamentablemente no pude conseguir el material que estaba buscando para que pudiéramos ver el tema de la trayectoria que recorre un proyectil, pero ahorita vamos a ver un ejemplo sobre el impacto de un proyectil, el recorrido que hace y cómo, que esto es un punto muy importante, cómo a pesar de ser disparado desde la misma posición y la misma distancia, jamás va a impactar en el mismo lugar. Siempre hay un recorrido diferente. Entonces lo vamos a ver ahorita mismo. Bien, ahora para efectos didácticos, lo que vamos a ver es el recorrido que efectúa un proyectil al momento de ser disparado en un gel de balística. Evidentemente aquí hay ciertos factores que influyen. Factor humano, como podemos ver, es un ser humano quien porta el arma de fuego. Y lo que vamos a hacer es verlo fotograma a fotograma. Entonces, aquí el sujeto tiene el arma de fuego en sus manos. Tenemos al sujeto preparándose, dispara el proyectil, ahí vemos el disparo, vemos el disparo en cámara lenta, va el proyectil, vean cómo se va moviendo el proyectil se va moviendo, continúa el recorrido, este es el arma de fuego, el retroceso que se efectúa, y el proyectil impacta de esta forma, entrando desde el punto A, podemos decir, al punto B. Sin embargo, lo que vamos a ver ahorita mismo, aquí podemos ver cómo entra en cámara rápida, es en la cámara normal, y luego tenemos cómo impacta el proyectil en cámara lenta. Veamos esto, el proyectil viene acá, impacta, entra, llega al punto máximo donde puede entrar dentro del gel balístico, se efectúan todos los procesos y nos deja esta silueta. Vemos que el orificio de entrada está acá. El proyectil se fragmenta, creo por el tipo de proyectil que se usó en esta prueba. Y el proyectil queda aquí. Y como vemos hay una línea de carácter descendente dentro del proyectil desde que entra hasta que llega a su punto máximo. Ahora, vamos a ver un segundo disparo que el sujeto va a efectuar. Aquí tenemos un segundo disparo. Vemos cómo el retroceso se efectúa en el arma, pero en este caso tenemos un agente entre comillas externo, lo cual son 2 tablas y tenemos un grueso trozo de madera justo acá que va a hacer mella en el proyectil y lo va a frenar de alguna forma. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un agente externo
que puede influir en el proyectil al momento de la percusión. Tenemos que impacta, se mueve y termina. Ahora veamos esto a cámara lenta. Veamos acá. El proyectil viene, entra, atraviesa, sale, impacta, hace todo lo que tiene que hacer, los gases, el humo, pero podemos ver que la mella que hizo acá, justo acá, antes de meternos en otra, la mella que el proyectil hace justo acá, termina, como pueden ver, no alcanza, aquí, justo aquí terminó un poquito más de la mitad del gel. No hizo el recorrido que el otro proyectil realizó, precisamente por el agente externo que le hizo el freno. Bueno, no, acá ya nos muestra él cómo quedó el disparo y todo lo demás. Pero esta es una forma que nosotros podemos tener de apreciar el tema de la trayectoria y cómo el proyectil puede impactar en un gel, o en este caso en un cuerpo de un ser humano, y cómo, a pesar de tener o de los agentes externos, podemos ver la trayectoria y cómo los agentes externos, influyen en el proyectil, haciendo que se frene, que se desvíe, y como bien sabemos, nunca un proyectil disparado por un ser humano desde un punto va a impactar con la misma trayectoria. Siempre hay variaciones por el error humano y por los agentes externos. Así que de esta forma ya podemos ver cómo más o menos funciona el tema de la balística exterior, y en este caso la trayectoria de balística. Así que los dejo entonces con la otra compañera perteneciente al grupo 6 para que continúe con el siguiente tema. Mi nombre es Rosario Elizabeth Rosales Pérez y les hablaré sobre la balística terminal o defecto. A continuación aparece una pequeña definición en la cual nos explica o nos habla en qué consiste. La balística terminal o defecto, también conocida como balística de herida. Podemos dar una pequeña explicación sobre esa definición. También puede ser como el estudio del comportamiento y los efectos de un proyectil cuando impacta y transfiere su energía a un objetivo. El diseño de la bala y la velocidad del impacto determina en gran medida la efectividad de su impacto. Si bien los conceptos de balística terminal se puede aplicar a cualquier proyectil que golpee cualquier objetivo, gran parte del tema se refiere a los efectos del fuego del arma pequeña, que golpean los objetivos vivos y su capacidad para impactarlos o matarlos. Los factores comunes incluyen el peso, la composición, la velocidad y la forma de la bala. En sí, la balística terminal o defecto, lo que ocasiona en objetos es perforación de entrada y salida, huella de impacto, rebote, etc. Lo que puede suceder en el cuerpo de un ser humano son, por ejemplo, orificios o heridas de entrada, recorrido y orificios o heridas de salida, impacto del proyectil. Aquí se mencionan 3 puntos. Número 1, la trayectoria del proyectil, la proximidad del atacante y la ubicación especial del individuo al recibir el proyectil. La trayectoria del proyectil. Esta se refiere a la ruta que un cuerpo sigue cuando ha sido lanzado. Puede ser representada en un sistema coordinado, típicamente el eje horizontal, que representa la distancia del objeto que viaja en dirección, y el eje vertical, que representa la altura en dirección del tiro. La proximidad del atacante. Bueno, esto se refiere a la cercanía tanto en el espacio como en el tiempo de algo o de alguien, aunque debemos decir que normalmente se usa en relaciones a las cercanías en un lugar o espacio físico. Y por último tenemos ubicación especial del individuo al recibir el proyectil, que puede ser como la orientación espacial en la actitud para mantener constante la localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición del objeto en el espacio como para proporcionar esos objetos en función de la
de la propia posición. Cuando un proyectil impacta el cuerpo humano, dependerá la velocidad a la que éste viaje. Por ejemplo, cuando un proyectil carece de fuerza necesaria, este tan solo hará unas leves heridas. Cuando un proyectil viaja a una velocidad alta, este va a generar una herida de entrada, una trayectoria dentro del cuerpo, y si la velocidad es suficiente, causará una herida de salida. O sea que esto depende de la velocidad en que éste vaya. Velocidad del proyectil. La velocidad necesaria que debe tener un proyectil para lograr perforar la piel es de 36 metros sobre segundos, y para poder perforar a través del hueso es 61 metros sobre segundo. Para que el proyectil sea mortal, será de 122 metros sobre segundo, impactando en zona poblada de órganos tal como es el tórax y más. Una herida de bala se da cuando la velocidad del proyectil logra romper la elasticidad de la piel. Encontramos los conocidos, como anteriormente había mencionado, que según sea la velocidad, también así causará la herida. Si la velocidad es suficiente, causará una herida de salida, que es generalmente más grande que el orificio que ocasiona al momento de entrar al cuerpo, pues el proyectil, al impactar con la carne y el órgano, va liberando la energía cinética que lleva acumulada, es decir, el proyectil va reduciendo su velocidad al atravesar al cuerpo. Por ello, al salir, deja una forma irregular alrededor de la herida. En cambio, el orificio de entrada posee la característica de dejar un agujero de forma del proyectil. Los daños que ocasiona el proyectil sobre los tejidos del cuerpo se da por dos factores: factor directo, factor indirecto. El factor directo, consta en los cortes o laceraciones que causa el proyectil por sí mismo, o las fragmentaciones de este dentro del cuerpo, y el calor con el que entra. El segundo, que es el factor indirecto, consiste en que se identifican los factores indirectos, que son las ondas de choque, dada la velocidad del cuerpo, y como estas ondas se expanden al interior del cuerpo, causando daño, generando laceraciones en forma de cavidades. Se forma una cavidad temporal que se produce al momento en que el proyectil cruza por el cuerpo, y cuando se trata de tejidos elásticos se dispasa, pero cuando se da en tejidos no elásticos, éstas permanecen. En el primero de los casos, al desaparecer, da pasos a la cavidad permanente que marca el trayecto de proyectil en el cuerpo. Esta cavidad permanente se expande y estrecha repetidas veces hasta que las ondas producidas por la energía cinética que libera el proyectil desaparece. La técnica de Walker podemos ver en la diapositiva la definición. Bueno, más que todo es que esta técnica o prueba de Walker sí sirve para determinar si el disparo por arma de fuego se hizo a corto, a largo o a larga distancia. Esta prueba se realiza únicamente en ropa o prendas. La prueba que se realiza a la ropa de una persona a la que le fue disparada en la prueba de Walker. Esta prueba se basa en una técnica colorimétrica de origen químico. Esta se basa en la identificación de nitritos, componentes, entre otros elementos de la defragación de la pólvora al percutir un cartucho útil de arma de fuego, cuyas partículas, al salir quemándose, se adhieren a la superficie de la ropa. Estas pruebas tienen como finalidad determinar la presencia o ausencia de nitrito, el cual nos permita
determinar la distancia probable a la que se realizó el disparo. Estos son los reactivos que se utilizan. Por ejemplo, el ácido acético, papel fotográfico, hojas blancas o periódicos, plancha esto para proporcionar calor. Según esta técnica, Walker creó esta técnica y la aplicación en 1937, basándose en la reacción orgánica para identificar nitritos. Se busca determinar si el disparo fue próximo. Su objeto es la identificación en la ropa de la víctima de la presencia de nitritos alrededor del orificio de entrada del proyectil, que se desprende al deflagrar la pólvora e impregnar el objeto del tiro cuando éste se encuentra próximo. La prueba de Walker es aplicada en prendas de vestir. Por ejemplo, para realizar una prueba, los materiales reactivos que se utilizan son 2 prendas de vestir de preferencia oscura, tijera, plancha para ropa, 2 pliegos de cartulina, cinta scotch, 2 hojas de papel fotográfico, grado impresión, algodón, tela de algodón, reactivo A, ácido sulfanílico, reactivo B, ácido acético. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, se realizaron 2 disparos sobre la prenda de vestir, uno a larga distancia y otro a corta distancia. Se deshabilitó el papel fotográfico con reactivo A y reactivo. Se colocó un pliego de cartulina sobre la mesa de trabajo, inmovilizándola con cinta scotch en la esquina. Se coloca la hoja de papel fotográfico sobre la cartulina, manteniéndolo fijo con cinta scotch. Se extendió la prenda sobre el papel fotográfico, procurando que el disparo quedara en el centro de la hoja. Se colocó la tela de algodón humedecida con ácido acético sobre la prenda. Se puso una hoja de papel bond sobre la tela del algodón, procurando que cubra el espacio de la hoja de papel fotográfico. Se planchó uniformemente y a temperatura media todas las superficies colocadas anteriormente una sobre otra. Finalmente se retiró uno a uno los materiales colocados sobre el papel fotográfico para poder observar el relevado. ¿Cuáles fueron los resultados? Se obtuvo una coloración rojiza como rastro de residuos de deflagración. La primera prenda, que fue en la que se realizó el disparo de contacto, la deflagración alrededor fue muy leve. Todo se concentró específicamente en el contacto. La segunda prenda en la que el disparo fue a larga distancia. Los rastros de deflagración fueron más dispersos. En esto consiste lo que es la prueba de Walker, y estos fueron una de los pasos o procedimientos y los materiales que se utilizaron. Procedimiento investigativo de orden criminalístico de homicidio por disparo de arma de fuego. La fuente primordial de información del investigador es el escenario del crimen. Es indispensable preservarlo y conservarlo a fin de poder reconstruir el hecho e identificar su autor o autores. Israel Castellano, profesor e investigador cubano, nos ilustra al respecto con frase: hay que vedar el lugar de los hechos. Al proteger y conservar el lugar de los hechos, se persigue un fin inmediato y otro mediato. El primero consiste en tratar de que el escenario del delito permanezca tal cual lo dejó el infractor, a fin de que toda la evidencia física conserve su situación, posesión y estado original.
El fin inmediato que se persigue consiste en poder llegar a reconstruir los hechos e identificar al autor mediante el acucioso y diligente examen de los indicios y su adecuada valoración. Al estudiar algún tratado de criminalística, apreciamos cómo mediante la aplicación de la ciencia logramos hacer hablar a estos testigos a fin de resolver las 7 preguntas de oro que ante todo hecho criminal el investigador se debe formular, a saber, ¿qué ha sucedido? Homicidio, suicidio, accidente, etcétera. ¿Quién? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el victimario? En otras palabras, establecer la identidad de ambos. Ejemplo de aplicación de la balística forense. En un caso aplicado veremos la aplicación en un caso concreto. La Policía Nacional Civil, a través de la División Técnica y Científica, presenta un informe pericial del área de balística. Así también como el dictamen pericial se realiza a partir de la evidencia, la cual también es detallada en el informe. En primer lugar, se establece por quién fue realizada la inspección técnica ocular de la zona donde se encontró la evidencia. Es importante mencionar que al momento de la realización de la inspección ocular se levanta un acta en la cual se establece el lugar de la inspección, la hora, fecha y demás generales. La inspección se lleva a cabo bajo la dirección funcional de la Fiscalía, lo cual también se hace constar, así como el nombre del recolecto, planimetrista y fotógrafo. Mientras se designa de la División de Policía Técnica y Científica. Posterior a esto se procede a detallar el resultado de la inspección, terminando con la firma de los técnicos fiscal, auxiliares y demás del equipo que realiza la inspección. Se relacionan las diligencias con el juicio en el que serán incorporadas para finalmente iniciar a desarrollar la evidencia que se obtuvo a la vista. Posteriormente se determina el análisis realizado, que en este caso es la determinación del calibre, para lo cual se verificó físicamente la evidencia y se confrontó con la determinación del calibre, para lo cual se verificó físicamente la evidencia y se confrontó con la documentación de remisión y embalaje en que venía seguidamente. Se marcó con el respectivo código balístico y el símbolo suscrito, y luego se le midió el diámetro del cuerpo y la longitud que posee. Finalmente se describe el resultado identificando la medición, y la conclusión a la que llegan es que el casquillo corresponde al calibre 5.56 por 45 milímetros. Bueno, hasta aquí llega nuestra exposición como grupo 5 y 6. Si tienen alguna duda, pues estamos ahí a la disposición de responderlos, y muchas gracias por su atención.